Buenos días, ¿verdad? Muchas gracias por asistir. Hoy tenemos, ¿verdad?, un invitado especial, el doctor Eric Castillo, que nos va a dar, ¿verdad?, el día de hoy la charla sobre cómo utilizar, ¿verdad?, lo que es ácido hialurónico en todos los procedimientos, ¿verdad?, de odontología. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación y bueno, yo sé que la labor del hospital es demandante y vamos a tratar de ser breves y sobre todo traerle los elementos prácticos que nos sirvan en el día a día, ¿no? Que es lo que nosotros queremos. Entonces, vamos a empezar viendo un caso de una paciente que llegó a la consulta odontológica de la universidad. Es una paciente de escasos recursos y su motivo inicial era porque necesitaba extraerse estos dos dientes que estaban severamente móviles. Uno de los muchachos, estudiantes de cirugía de los primeros años, recibe a la paciente y como en esa semana nos tocó hablar de tumores de la cavidad oral, la señora le llega diciendo que necesita extraerse estos dos dientes y el muchacho le dice, no, pero mire, esto es lo que usted puede tener un tumor, puede ser cáncer, y la señora se preocupa enormemente, ¿no? Entonces la señora la veo una semana después y la señora, pues cuando me comienza a narrar su historia, pues la paciente está muy sentida, está muy preocupada por este abultamiento que tiene aquí a nivel de la encía. Entonces, lo primero que nosotros pensamos cuando nosotros tenemos un abultamiento en la zona canina superior, mujer de embarazo no muy prolongado, es un granuloma piógeno. Es una lesión bastante común que se ubica en esta zona. Entonces, esta lesión era bastante grande y bueno, decidimos hacer la intervención de la lesión. Esta es una paciente cuyos antecedentes médicos personales estaban asociados a hipertensión, siendo ese el único dato que la paciente nos narró. Para la primera cita nos mostraba valores de presión arterial de 180 sobre 110, así que estaba bastante descompensada a nivel de hipertensión. Entonces la enviamos a que interconsulta, ¿no?, con su médico tratante para estabilizar su hipertensión. Esto es porque era una paciente que era escéptica. Según House, los pacientes se clasifican en 4 categorías según la actitud que tienen frente al tratamiento. Y estos son los pacientes filosóficos, que son pacientes que hacen caso, que le digo, venga todos los días a las 7 de la mañana y hasta las 6:30 aquí esperándome. Tenemos pacientes que son escépticos, pacientes que necesitamos convencerlos para que hagan algo. No están muy de acuerdo a menos de que le demos argumentos sólidos. Luego tenemos los pacientes indiferentes que no quieren saber nada de la atención odontológica y tenemos los pacientes histéricos que ante un pequeño problema hacen una gran complicación. Entonces la mandamos una semana a estabilizar sus valores de presión y ella llegó a la consulta con valores de 140 de 100 de presión, valores que podemos manejar para la intervención de esta lesión, ¿no? Sobre todo porque queremos saber qué cosa es, ¿no? Entonces, se programa la cirugía en el quirófano para hacer la extracción de estos dos dientes, que no son un reto en sí misma, y la eliminación de esta lesión. Entonces procedemos con una técnica, como es una lesión fibrosa, hacemos nuestra tracción a través de nuestra sutura para tener estabilidad, porque es una lesión que ciertamente es fibrosa, pero tiene un margen de movilidad. Hacemos la descarga con el bisturí para el corte de la lesión, para obtener pues el artefacto quirúrgico para enviarse a biopsia, y se realizan las 2 extracciones de los dientes que estaban móviles. Aquí está la pacientita y aquí está el muchacho que le dice, mire, eso puede ser un tumor. Que la señora pasó preocupada una semana pensando que se iba a morir por eso, ¿no? Comenzó a buscar en Google y demás y se preocupó de sobremanera. Entonces, estas son fotos posteriores a la atención. Esta fue una foto que nos envió la pacientita desde su casa, fue una foto que se la tomó su nieto y le dijimos, mire, no nos gusta esa foto, tómesela mejor, y aquí se la tomó mejor. Entonces aquí tenemos la fotito que tenemos posterior a la extracción en la noche después de eso, después de la intervención, no, del día de la intervención. Entonces, ¿qué tipo de antibiótico cree que usamos para lograr este resultado? Y soy enfático haciendo una pregunta de antibiótico, porque ¿cuántos de ustedes pensaron o piensan de que es necesario mandar antibiótico en este caso? Open Plus. No, es que... No, si hay que mandarle antibiótico, Bueno, pero, o sea, ¿será realmente necesario? Sobre todo porque vivimos tiempos donde las opciones terapéuticas están cada vez descendiendo.
en el sentido de que mi antibiótico es algo, una especie en extinción. No están saliendo nuevos productos farmacéuticos y la resistencia bacteriana es galopante, ¿no? Así que tengo que hacer algo para evitar la resistencia antibiótica. Así que bueno, el doctor nos habló de amoxicilina, ¿no? ¿Qué otra opción podríamos enviar? Ciprofloxacina de 500 miligramos cada 8 horas, una quinolona. ¿Alguna otra opción? Clindamicina. ¿Alguna otra opción? Porque uno de los principios para usar el antibiótico es hacernos esta pregunta. ¿Realmente lo necesito? Doctora, si le vengo a ofrecer ahorita una lancha, 2 motores fuera de borda, precio increíble, $200, gangaza, ¿me la compra? Le va a decir, me da mareo el agua y se la compra. ¿Me la compra o no me la compra, doctora? Ya dudo porque está muy barato. No, suponiendo que todo está bien, todo está en orden, con papeles en mano, aquí están los papeles, mire, listo, todo está en regla, no hay nada ahí bajo la mesa, ¿no? Yo creo que sí. Sí la compra. Ahora la pregunta, doctor, ¿usted la necesita? Es una urgencia eso. Ojalá que pudiera comprarme una lancha con 2 motores fuera de borda, porque lo necesito para ir a trabajar, porque mis hijos lo necesitan para la escuela. ¿No se les hace esa pregunta? Vamos a ver, entonces, ¿como qué tipo de cosas? Necesitamos todo. Todo. Esa lancha con 2 motores fuera de agua, pero Son súper útiles. Ya, el problema es de que en términos de manejo de fármacos y hablando de antibióticos no nos podemos dar ese lujo. Ya, porque de repente, pues, ¿para qué? Se lo voy a poner con este otro ejemplo. Voy a insistir. ¿Tiene mascotas en su casa? ¿Cuántas mascotas tiene? Una. ¿Es un perrito, un gatito? Un perrito. Le voy a regalar 50 perritos. Regalar, no vender. ¿Los acepta? 50 perritos. Gracias. Ahí está la excepción de la regla, doctora. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no? Demasiado. ¿Los necesita esos 50 perros? Entonces, hay que hacernos esa pregunta. ¿Mi paciente realmente necesita el uso de antibióticos? Porque si yo podría evitar el uso de antibióticos, yo estoy ayudando a lo que sería evitar la resistencia bacteriana. Tranquilo, doctora. ¿Cómo está? No se preocupe, doctor. ¿Cómo está, doctora? Tanto tiempo. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo vamos? Entonces hay que hacernos esa pregunta, ¿no? Que si realmente lo necesita el paciente o no. Este caso lo vamos a resolver un poco más adelante. Y vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuáles son los usos que se le puede dar al ácido hialurónico? ¿Para qué lo puedo usar? Porque lo que se trata es de optimizar los recursos que podemos llegar a tener. ¿Para qué lo usamos? ¿Lo han usado alguna vez? Para favorecer la cicatrización. Para favorecer la cicatrización. ¿En qué caso, doctora? ¿Cuándo? En las aftas, sí. Bueno, era que estaba de anterior la... Bueno, cuando yo lo ocupó para eso, pero es que presentó un caso, tal vez. Para lesiones aftosas sí podría ser una opción, haciendo bien el diagnóstico diferencial. Claro. Porque si tengo una úlcera traumática y yo tengo el trauma que está presente ahí, vamos a suponer un paciente con una prótesis, que tiene unos flancos que están sobreextendidos, que el paciente no deja usar la prótesis, tengo una úlcera producto de esa prótesis. Entonces, aunque yo aplique ácido hialurónico, si tengo el estímulo constantemente, pues obviamente la úlcera siempre va a estar ahí. Claro, pero si retiro el estímulo, sí lo puedo poner. Claro, si yo retiro el estímulo y yo aplico alguna solución que promueva la cicatrización, entonces obviamente voy a obtener buenos resultados. Yo lo uso con los aparatos de ortodoncia. Y es una buena alternativa, siempre y cuando nosotros aliviemos la causa del estímulo, ya sea con cera utility o alguna otra cosa, o modificando la posición del aparato según fuera el caso, ¿no? Ahí usted tiene la experiencia para hacer ese tipo de procedimientos. Entonces, esa podría ser una opción, ¿ya? Promover la cicatrización, pero vamos a ver de que el ácido hialurónico no solamente para eso sirve. Así que, ¿para qué más lo puedo usar? La doctora nos ha dicho, bueno, úlceras aftosas, para cicatrizar, para ortodoncia, después de un trauma. ¿Qué otra cosa podría ser el uso que podríamos tener? Lo ocupó también para regenerador de tejido, después de la
exodoncia también. Sí, posterior a una exodoncia, seleccionando bien el caso, lo podríamos llegar a utilizar. También en implantes, ¿será que se puede usar? ¿Por qué seleccionando bien el caso? Porque bueno, yo tengo que tener en cuenta que si yo tengo una situación infecciosa después de haber extraído ese diente, yo tengo que darle un manejo al fondo del alvéolo para decidir después utilizar el ácido hialurónico. Si yo tenía un absceso, hago la extracción y aplico ácido hialurónico, probablemente no aproveche todas las potencialidades que tiene. Entonces, a eso me refiero con seleccionar bien el caso. Ok, entonces ya vimos que en ortodoncia, en patología oral, nos sirve también para posextracción, nos sirve para implantes. ¿Para qué más se podría utilizar? Porque las áreas de odontología son amplias, ¿no? Hay áreas que todavía no hemos cubierto. Por ejemplo, periodontalmente. ¿Qué sucede con los pacientes que sufren de enfermedad periodontal y que han controlado su placa, pero todavía tienen proceso inflamatorio ahí? ¿Han escuchado de la inyección crevicular de ácido hialurónico a nivel gingival? Esa es otra alternativa del cual pueden utilizar. Así que vamos a ver cuáles son todos esos posibles usos. Pero bueno, no vamos a hablar al peso de la boca, sino que vamos a utilizar referencia de artículos, ¿no? Este es un artículo bastante reciente, del 2019, que habla acerca del uso del ácido hialurónico. Es un estudio independiente, ¿no? Porque muchas veces uno entra en juego con respecto a la información que algún laboratorio brinda y uno pues tiene que hacer la labor ética de ver si verdaderamente funciona, y siempre es bueno no tener la réplica. Entonces, si nosotros nos fijamos, hay alternativas para el uso en el manejo. Fíjense bien, no es algo convencional, porque dice manejo del dolor cuando se realizan procedimientos relacionados a las terceras molares. Manejo del dolor. O sea que estamos viendo como que el ácido hialurónico no solamente ese elemento que sirve para la regeneración, sino también podría tener otros usos. Y bueno, si nosotros tenemos un paciente, le hacemos una extracción dental y administramos en el alvéolo el ácido hialurónico, eso podría darnos algunas ventajas en el postoperatorio. Entonces pensemos cuáles pueden ser las ventajas que yo podría obtener, aparte de la regeneración tisular, del uso de lo que sería el ácido hialurónico después de una extracción. ¿Cuál podría ser los usos o las ventajas, en este caso, que yo obtendría? Una de esas ventajas sería reducir el dolor. Reducir el dolor siempre y cuando yo he eliminado la causa del proceso infeccioso, si fuera una infección, o la tercera molar que estaba generando impactación. Y esto se da precisamente porque el ácido hialurónico, nosotros no es la primera vez que entramos en contacto con él. El ácido hialurónico ha sido parte de nosotros desde hace muchísimo tiempo, porque el ácido hialurónico es el tejido conectivo laxo por excelencia del tejido embrionario. Y cuando estamos en la etapa embrionaria sucede algo muy importante. ¿Qué se necesita hacer en la etapa embrionaria? En el desarrollo intrauterino. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitamos? Que haga el tejido conectivo en esa etapa. Yo lo veo como un constructor, ¿no? Que tiene una licitación para hacer un proyecto. Y casi siempre le ponen un presupuesto, pero también le ponen algo muy importante. ¿Qué ponen para poder hacer una obra? Aparte de decir, bueno, cuesta tanto. ¿Qué otra cosa ponen como cláusula o como elemento importante? ¿Ah? Bueno, pero eso puede ir dentro del presupuesto, ¿no? Bueno, vale tanto, vos conseguís tus materiales. ¿Qué otra cosa hay que cumplir cuando se hace un contrato para construir algo? Entendiéndose que vamos a construir aquí pues el cuerpo humano, ¿no? Tiempo y forma. Tiempo. La obra tiene que estar lista ¿para cuándo? Sí, tiene que estar lista pronto, ¿no? En 9 meses tiene que estar lista la obra, ¿no? Ya 2 años ya no se puede. Entonces, el ácido hialurónico fomenta el desarrollo y la evolución de las células que están replicándose constantemente en ese proceso. ¿Ya? Así que favorece a la acción celular. Y si yo regenero o yo estimulo la reparación del tejido, los nociceptores, que son las fibras nerviosas encargadas de transmitir el dolor, obviamente dejarán de transmitir dolor. Y esto es como un incendio, ¿no? Llega el incendio, todas las sustancias químicas producto de un daño que están generando estímulos sobre fibras nerviosas. Aplico el ácido hialurónico y yo, ¿qué es lo que hago? Es como tirar un agua, ¿no? Sobre el fuego, lo apago.
y ya no hay, por decir así, nada que transmitir posteriormente. Entonces, por eso es que una de las ventajas es que va a disminuir la sensación dolorosa para el postoperatorio. La segunda ventaja es que va a reducir lo que sería la multiplicación de microorganismos. En el entendido de que como barrera física impedirá la colonización sobre la superficie de las bacterias. Esto se puede conseguir con ciertos preparados. Es una ventaja, y hago la aclaración, es una ventaja que solo se puede asumir o atribuir en forma gel de este preparado. Las formas líquidas no nos dan esta ventaja, pero sí la forma gel nos sirve como una barrera física para evitar que en el área de la lesión nosotros podamos acumular microorganismos, virus o cualquier otro tipo de agente patógeno presente en boca. ¿Cómo lo impide? Una barrera física. Física, nada más por el gel. Es una barrera física, y sobre esa barrera física, por el grado de polaridad que tiene la superficie, impide a muchas bacterias, principalmente las anaerobias gram negativo, a colonizar espacios que hayan pocos de oxígeno, porque también lo que hace es incrementar la cantidad tisular de oxígeno, el ácido hialurónico. Así que cuando yo elimino el diente, por decir así, si fuera una extracción, ya hago los controles locales de infección, yo no elimino todas las bacterias. Pero si yo coloco un gel que incrementa la cantidad de oxígeno y yo soy una bacteria anaerobia, no me va a ir muy bien. Porque yo vivo o coexisto en condiciones donde hay baja o nula cantidad de oxígeno, ¿verdad? Entonces esa podría ser otra de las ventajas. Y otra de las ventajas también es que, lo que ya me dijeron al inicio, ¿no? Promueve lo que sería la regeneración tisular. Activa enormemente la función de la célula, haciendo de que el proceso se acelere. Así, por ejemplo, si teníamos que hacer la obra, por decirlo así, si no tuviéramos ácido hialurónico en el proceso embrionario, probablemente el desarrollo o la obra no se haría en 9 meses, tardaría más tiempo. Siendo esa, pues, una de las ventajas que se tienen que destacar ahí. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Estamos bien? Ok, vamos a ver otro artículo. Este artículo tiene que ver acerca de la osseointegración en el uso de implantes. Este también es un artículo reciente de agosto del año pasado. Y ahí nosotros vamos a poder notar que la utilización de implantes con el manejo del ácido hialurónico va a favorecer a la osseointegración. Obviamente siempre y cuando el paciente siga las recomendaciones de cuidados locales, ¿no? Se hace el procedimiento de colocación de implante y se utiliza una irrigación ya en los pasos finales con ácido hialurónico, se puede empaquetar con gel y eso va a ayudar a la osseointegración. Entonces hay 3 puntos aquí que nosotros nos podría ayudar. Habíamos hablado de 3 cosas. ¿Cuál sería la primera? ¿En qué me va a ayudar? ¿Qué va a disminuir lo que sería el ácido hialurónico al colocarlo cuando se está colocando un implante? Hablamos de 3 ventajas que tenía. ¿Qué va a disminuir? La bacteria. Sí, ese era el segundo. ¿El primero cuál era? Dolor. Va a disminuir el dolor. Si yo lo coloco después de la instalación del implante, va a disminuir el dolor. El segundo aspecto que va a disminuir, ¿qué cosa es? ¿Qué es el segundo aspecto? La colonización bacteriana. Sobre todo para aquellas bacterias que coexisten en un medio donde la falta de oxígeno es la clave. Y va a aumentar, ¿qué cosa? La cicatrización. La cicatrización. Entonces ahí tengo 3 ventajas que puedo aprovechar del ácido hialurónico, seleccionando bien el caso, ¿no? Por ejemplo, si tengo un absceso y yo voy a colocar en la fístula que tiene, ya está drenando el absceso, ya hay una fístula, colocarlo ahí, pues no estoy eliminando la causa, ¿no? Entonces es seleccionar bien el caso para poder aprovechar su uso máximamente. No me queda claro por qué disminuye el dolor, doctor, perdón. Ok, bueno, al final tengo un video donde vamos a explicar eso, pero se lo voy a repetir de esta manera. Cuando hay que empezar el proceso inflamatorio como inicia. La inflamación inicia por un daño tisular. El daño tisular está asociado a la ruptura de la membrana de una célula epitelial, que es la gran mayoría que tenemos en boca. Esa célula epitelial, al romperse, libera fosfolípidos. Los fosfolípidos de membrana son precursores de sustancias que son proinflamatorias. Así que el fosfolípido se libera hacia el tejido conectivo. Hay que considerar que en el tejido conectivo vamos a contar con 2 componentes: matriz extracelular, fibras y células. Lo que más tiene el tejido conectivo es matriz extracelular.
se le conoce como sustancia fundamental amorfa y es rica en enzimas. Un grupo de enzimas llamadas fosfolipasa 2 van a tomar ese fosfolípido y van a transformar el fosfolípido a través de la fosfolipasa 2 en una sustancia intermedia que se llama ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico es otra sustancia que va a ser metabolizada por dos grupos de enzimas, ciclooxigenasa y lipoxigenasa. Predominan siempre las ciclooxigenasa. Una, que son las ciclooxigenasa 1, tienen que ver con procesos fisiológicos. Y la 2 es la que tiene que ver con la inflamación. Entonces se libera un fosfolípido. Ese fosfolípido es transformado por varios mecanismos en ácido araquidónico. Y ese ácido araquidónico, por una enzima llamada ciclooxigenasa, va a transformarlo en prostaglandina. Y las prostaglandinas, hay un grupo de prostaglandinas que están implicadas directamente en los procesos inflamatorios. Y hablar de inflamación es hablar de dolor, es hablar de tumefacción, de calor, de rubor, etc. Entonces yo tengo prostaglandinas que están favoreciendo la estimulación de fibras nerviosas periféricas, ¿no? Nociceptores. Entonces la presencia de estas sustancias irrita al nervio y el nervio transmite constantemente la sensación de dolor. ¿Qué es lo que hago yo? Con el ácido hialurónico, las células que están dañadas o las que tienen, por decir, degranulación de fosfolípidos, se comienzan a recuperar y lo que alimenta el fuego se reduce, la posibilidad de tener sustratos intermedios baja y obviamente las prostaglandinas que estimulan los nociceptores también descienden. Es por la misma regeneración celular. Recuperación celular. Sí, pero esa es una de las explicaciones para la disminución del dolor. De hecho, el artículo revela muchos puntos importantes. También, si hay más oxígeno, la presencia de oxígeno ayuda también a que se aísle las prostaglandinas de lo que serían las terminaciones nerviosas nociceptivas. Así que no es un anestésico tópico, pero sí va a haber una reducción de dolor, ¿ya? Siempre y cuando el daño no esté asociado a la fibra nerviosa. Si yo daño la fibra nerviosa, el ácido hialurónico ahí poco podrá hacer, tomando en cuenta si no hay un daño sobre la célula glial, que es la que recubre la fibra, ¿no? Las células gliales o las de Schwann, que son las que producen la mielina, ¿no? Entonces es esa dinámica de cómo ayuda a que no se transmita la información porque hay oxígeno que está evitando el contacto y por otro lado la recuperación del tejido que evita aportar más al incendio, que es el proceso inflamatorio en este caso. ¿Ok? Gracias. Ok, perfecto. Entonces, otro de los artículos que les vengo a contar hoy es acerca del uso tópico del ácido hialurónico para situaciones de patología oral, como el caso del uso del líquen plano. Entonces, el líquen plano, fíjense que es una lesión que ha tomado bastante relevancia últimamente porque es una lesión potencialmente maligna para el desarrollo del cáncer oral. Y hay varios pacientes que pueden desarrollarlo, porque nuestros pacientes, hay muchos que todavía hoy conservan un tipo de restauración particular. Los pacientes, bueno, no sé, cuéntenme su experiencia. Los pacientes que normalmente atienden, ¿qué tipo de restauraciones tienen? ¿De qué materiales? Los que atienden normalmente ustedes. Ok, si tienen pacientes con restauraciones metálicas, esos pacientes al cabo de mucho tiempo, porque el gran pecado de las restauraciones de amalgama es que duran, ¿ya? No son estéticas, pero duran. Así que a menos de que el paciente quiera cambiárselo por estética, esa restauración quedará ahí, ¿no? Por los siglos de los siglos, amén. Y entonces las restauraciones de metal, llámese puente, llámese aparato removible, llámese restauraciones de amalgama, porque un paciente con una restauración de amalgama la pudo haber tenido desde los 6 años, 7 años, y tiene 40 años y tiene esta restauración, me la hizo el doctor aquel, buenísimo, mira, una vez me hizo la restauración, nunca más vuelvo a tener problemas. En cambio, un aparato removible tal vez no tiene tanto tiempo de tenerlo, comparado con una restauración como esta. Las restauraciones metálicas producen un campo electrónico y eso nosotros ya lo conocemos. Cuando contactamos dos metales, ¿qué se puede llegar a producir? Que es uno de los problemas de los pacientes que dicen, de repente no sé si les ha tocado,
estar haciendo algún tratamiento, hay un diente que tiene una restauración metálica, pasan un instrumento metálico y el paciente se queja de molestia. No sé si les ha pasado. Y eso se llama galvanismo. ¿Ya? Ese campo electrónico que se produce, ¿no? Entonces, ese campo electrónico termina dañando a las células y son un factor de riesgo para el desarrollo del líquen plano. Ahora, ¿cómo se puede solventar eso? Se remueven las restauraciones y eso podría ayudar a que la lesión se vuelva reversible. Pero ¿qué pasa cuando tengo un paciente así? Que llega a la consulta odontológica y yo noto que tiene las encías inflamadas. Tiene las encías inflamadas, hago controles de placa y bueno, remuevo la placa y el paciente no mejora. Y a eso le sumo de que hay desprendimiento epitelial o descamación. Le mando al paciente a hacer controles de placa. El paciente tiene buen control de placa, pero la situación no mejora. ¿Qué puedo hacer ahí? En este tipo de casos, ustedes, si ya el control de placa no fue muy eficiente y notan de que la encía no mejora, entonces se puede hacer un procedimiento en el cual se toman modelos de estudio, se hace un encerado en las superficies vestibulares y se confeccionan férulas. Sobre las férulas ya construidas se coloca el gel de ácido hialurónico sobre la superficie de la interna, ¿no?, de la férula, y eso puede ayudar a que mi paciente, después de un par de semanas, esté así. Así que ustedes pueden pueden probar, ¿no? Pueden probar cuando pacientes que tienen ese tipo de situación clínica, descamación, problema gingival, inflamación, enrojecimiento, y háganle su férula. Su férula con los... o sea, en la construcción de la férula le agregan lo que sería la cera para que eso genere un espacio para que puedan colocar ahí su ácido hialurónico en gel. Ojo, en gel, no en líquido. Entonces, con eso, ¿qué voy a reducir? Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con líquen plano y hay erosión a nivel gingival y hay descamación, es un paciente que va a tener sensibilidad, ¿sí o no? Entonces, con eso voy a disminuir la sensibilidad. ¿Qué más voy a conseguir? ¿Qué más habíamos dicho que disminuía? 3 cosas decíamos que hacía. La proliferación de la bacteria. Y si eso se complica por la presencia bacteriana, yo también lo estoy controlando. Y en tercer lugar, que es lo que estamos viendo acá, la regeneración tisular. ¿Ya? Entonces hemos hablado que podemos utilizarlo en casos de lesiones en las mucosas. Hemos hablado de que se puede utilizar para tratamientos postquirúrgicos, ¿no?, para colocación de implantes, pero también se puede utilizar en endodoncia. Ok, tenemos para pacientes que tienen... Hay pacientes que llegan así, no sé cómo llegan acá. No sé si algunos han tenido pacientes así, pero hay pacientes que andan así y le encanta su puente, le cuento. ¿Sí? Digo, mire, ¿no quiere que se lo cambiemos? ¿No? ¿Qué le pasa? No. Entonces, si tenemos un diente que está generando molestia, hay radiolucencia periapical y yo quiero ayudar a que esa radiolucencia periapical mejore, yo tendría que hacer mi apertura, mi conformación de las paredes, mi limpieza y conformación, mi irrigación, y puedo depositar también ácido hialurónico para mejorar la tasa de recuperación del paciente. Yo les digo, pueden probar, ¿no?, con la versión fluida, con la versión líquida. Luego, uno de los últimos pasos sería la aplicación del ácido hialurónico. Sequen un poco, ¿no? Cierren su preparación y esperen a ver. Como irrigación. Como último paso. No es el sustituto. Al final, Exacto, no es el sustituto de su irrigación. Se utiliza. Que usas el EDTA también para hacer última irrigación. Entonces, Es correcto. Sustituir el EDTA por... Si el caso lo amerita, ¿no?, sí se puede utilizar. Yo los invito a que los prueben, ¿no? Para que no pensemos, y aquí voy a hacer una crítica constructiva al laboratorio por un detalle un poco más adelante. Pero no se preocupe, doctor, no se preocupe, no es serio. Entonces, estos son casos
de los muchachos de la universidad, donde tenemos pacientes que tienen su fístula, tienen su lesión periapical acá, y se realiza la extracción y se aplica el ácido hialurónico en el alvéolo y el paciente pues mejora. Ya le dicen 2-3 días después que llegue y el paciente está bastante bien. Y sobre todo con cuidados locales. No mandamos aquí antibióticos. Después de esa extracción no le vamos a decir al paciente tome antibióticos si él puede, con medidas locales y su sistema inmunológico, resolver el problema. ¿Ya? Entonces son algunas de las alternativas que hemos dicho. Ahora, ¿cómo funciona el ácido hialurónico? Entonces, vamos a ver esta pequeña animación. Nosotros tenemos aquí un daño tisular. Aquí, ¿Puedo tomar fotos para claro, después reportarlo? lo que usted quiera, doctora. Es para la jefatura. Entonces, si tenemos aquí el daño tisular, comienza una serie de procesos típicos del proceso inflamatorio, donde vamos a tener el aumento de la vascularización, va a llevar una población de células que van a tratar de eliminar lo que sería el estímulo, ¿no? Entonces ahí tenemos la vasodilatación, característica del proceso inflamatorio. Comienzan a migrar las células del proceso inflamatorio para destruir todas esas sustancias antigénicas o esas toxinas para conseguir, obviamente, la reparación del daño. También los fibroblastos, luego de eliminar el daño, comenzarán lógicamente, a reparar. Si nosotros colocamos el gel de ácido hialurónico, nosotros con eso vamos a conseguir, por ejemplo, una barrera física que impida lo que sería la colonización bacteriana, aparte de lo que habíamos dicho del incremento de oxígeno en la zona. Y eso también, como el ácido hialurónico es parte ya lo conocíamos desde antes porque ayudaba a la regeneración tisular, va a hacernos ganar tiempo, acelerando los procesos de mejoramiento, incorporando la mayor cantidad de oxígeno que facilita a todas estas células aerobias conseguir su trabajo. Por ejemplo, los fibroblastos, crear toda su red de fibras colágenos que terminarán reconstruyendo el tejido en menos tiempo que si lo dejamos así, pues a su suerte, o a los mecanismos inherentes que puede llegar a tener el tejido, y el resultado final puede ser, pues, lógicamente la recuperación del mismo. Entonces tenemos estas dos presentaciones, que son la forma líquida y la forma en gel. Y yo les recomiendo que esta forma líquida la utilicemos como para cuando vamos a hacer esa irrigación que les había dicho, en endodoncia, después de una extracción, podrían servir muy bien. Y cuando nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, en la colocación de implantes, o tenemos una úlcera aftosa, tenemos el problema de lesiones gingivales, la forma en gel pues nos ayudaría mucho. Y aquí viene mi crítica al laboratorio. Y es esta, que aquí yo creo que no le hace mucho justicia, ¿no? Que lo plantean como un gel gingival, pero sus usos pueden ir más allá de simplemente tratar problemas gingivales, ¿no? Ya lo veíamos con los artículos que puede ayudar también en el proceso postoperatorio para los implantes, ¿no? Entonces esa es una de las críticas constructivas que tenemos para lo que sería las presentaciones y el etiquetado, ¿no? Entonces aquí tenemos la pacientita. Aquí tenemos el resultado y la mandamos a llamar a la paciente. Y así tenemos la paciente cuando llega a la consulta posterior al uso de ácido hialurónico. Por suerte teníamos unas muestras ahí que el doctor nos facilitó para que la paciente pudiese tener esa tasa de recuperación bastante buena. Tomen en cuenta, ¿qué le hicimos a esta paciente? ¿Qué le hicimos? Le hicimos 2 extracciones y la remoción de la lesión exofítica. ¿Y esto cuándo fue? La atendimos un viernes. Esta foto desde el viernes en la noche, y este es el video del lunes en la mañana. Y apenas tenemos, vamos a ponerlo así, 72 horas posterior al tratamiento. Sin uso de antibiótico. Señora de escasos recursos, como antecedente médico, la hipertensión, que ya estaba siendo controlada por su médico tratante posterior. ¿Por qué es tan bueno el ácido hialurónico? Porque nosotros lo hemos usado, ya lo conocemos, porque ha sido un catalizador de los procesos de desarrollo embrionario en esa etapa, ¿no? Y
ya para finalizar, otro caso, tenemos esta paciente que llegó a la consulta, llega porque necesita hacerse un cambio de prótesis y tiene esta lesión así, aquí en el paladar, una lesión bastante grande y es una lesión que es pedunculada, porque cuando le pasamos el hilito ahí nos damos cuenta de que tiene una base delgada. Hacemos las pruebas con con la tinción de toluidina, hacemos para ver si no hay condensación de cromatina. La condensación de cromatina es una característica típica de poblaciones de células con displasia. Y la displasia es la puerta de entrada al desarrollo de una neoplasia. Si yo tengo varias capas de células con displasia, habrá un grupo de células con mucha cromatina. Y cuando yo tengo eso, probablemente existe un carcinoma in situ, que es, desde el punto de vista histológico, todas las capas del epitelio llenas de células atípicas. Están a punto de romper la membrana basal. Si estas logran romper la membrana basal, eso ya se convierte en cáncer. Entonces uno tiene que hacer este tipo de pruebas para saber a qué nos estamos enfrentando. ¿Cómo le haces? ¿Le pones esa cosa que es ácido? El azul de toluidina, que es un método de contraste. El azul de toluidina se ha usado desde hace mucho tiempo. Hay artículos desde el 81 que narran la utilidad que tienen para lo que sería el contraste para poder detectar lesiones potencialmente peligrosas. Se ha usado clásicamente para lesiones como la leucoplasia y la eritroplasia, pero su utilidad pues puede incrementarse a otro tipo de lesiones como las exofíticas. Se aplica la lámpara de fotocurado. Normalmente hay casas comerciales que venden ya una luz de alta intensidad para conseguirlo, pero si uno apaga las luces del consultorio, uno usa sus gafas, ¿no?, de protección para poder ver las condensaciones de cromatina. Eso es como para tener una guía, ¿no? Igual el estudio histopatológico se ven como puntos blancos. Esa cosa blanca que tiene. No, aquí no por el tipo de fotografía. Tengo otro caso que les puedo mostrar, no está en esta presentación, donde vamos a ver esos puntitos blanquecinos, porque para poder ver eso, esta es la foto que toma la asistente, pero no es lo que yo estoy viendo, porque yo tengo los lentes. Ya les voy a poner una que es así, un poco más adelante. Y luego de hacer la remoción de la lesión, procedemos al uso de métodos locales para promover la cicatrización de la lesión. Y entonces esa fue ya finalizando la sesión. Se le recomienda utilizar ácido hialurónico y eso es al día siguiente. Después de hacer la lesión, que obviamente queda cruenta, ¿no? Y si quieren, ahorita voy a buscar lo que me pidió la doctora. Lo de que por ahí estaría terminando, porque el doctor me pidió que fuera una presentación breve. Express. Sí. Y estamos claros pues que somos artistas y que tenemos que hablar solamente de la boca. Pero el ácido hialurónico lo podemos meter en cualquier parte que haya mucosa. Sí. Le puedo decir, incluso... Herida, por ejemplo, si mi chumina se cae, ¿Sí? rompe la vida. Sí. Puedo meter ácido hialurónico. Sí, limpia la herida Ujú. y luego lo puede aplicar y resuelve. Le voy a buscar lo que le estaba diciendo de... Y a la señora en la blusa que le salió. Era un fibroma periférico, fibroma traumático. Vamos a ver. ¿Dónde la tengo? Aquí esta bandida. Y no le cicatrizaba nada. Y me sale mi mamá y mi tía que le están metiendo no sé qué cosa, de no sé qué, aceite de no sé qué. Vamos a ver si la tengo aquí. Esas cosas exóticas que venden los viejitos. Entonces, Vamos a ver, doctora. no, métele esto. Pues le funcionó. Después le mandaron al infectólogo por cualquier cosa, ¿verdad? Pero... Vamos a ver si... No, aquí no creo que la tengo. Ando en una memoria, doctora, así que... No sé si... Vamos. Un minuto, doctora. Chinandega, aquí estás. Ya estoy casi, doctora, no se me preocupe.
te dicen los dermatólogos que nos inyecten ácido hialurónico para quitarnos las arruguitas? Sí, no he leído mucho al respecto, pero Eso es importante. sí, es que el doctor me dijo que no lo miré como un campo odontológico a tratar. Bueno, es el uso del ácido hialurónico. Yo sí me lo he hecho eso. Te dicen si ya me Funciona. pagan eso. Sí, no, yo Le también. transmite un poco el líquido así. Aquí está. Aquí está, este es otro caso, pues no es el que quería abordar, pues porque el doctor me pidió. Esta es una paciente que llega a la consulta que tiene esa lesión en el piso de la boca. Aquí tenemos la culpable, su prótesis. Ahí le aplicamos nuestro azul de toluidina. Y así es como usted lo vería, doctora. Está negrito, no tiene nada. Ya le vamos a poner zoom. Vamos a poner zoom, doctora. Ah, tiene puntito blanco. Y eso es la condensación de cromatina. Eso lo va a ver con sus lentes, ¿no? Pero en la otra foto, pues porque no era una cosa para qué es lo que uno ve, sino que la foto que tomó la asistente, entonces pues eso no se notaba. Entonces eso es algo que nos da sospecha para pensar en lo que sería una lesión con un comportamiento que no es del todo benigno, ¿no? Y bueno, entonces solo este era el casito que habíamos quedado. Y bueno, solo decirles de que, así como lo dice la publicidad del ácido hialurónico, de que acelera pues la reparación tisular, pero ya vimos de que no es solamente lo que nosotros podemos llegar a aprovechar del mismo. ¿Ya? Entonces eso sería todo, ¿verdad? Agradeciéndoles pues su asistencia, participación. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Ok, bueno, muchas gracias también a ustedes. Solo un detallito más, si quieren acceder a un poco más de contenido y casos, ahí tienen mi canal en YouTube para que si quieren se agregan, ahí hay contenido de casos así, uso de fármacos, así que con mucho gusto, pues si se suscriben yo no me enojo, ¿verdad? Excelente, gracias, doctor. Muy bien, entonces ya estamos ahí listos, doctor.